bueno, y tengo entendido que también tiene un libro sobre eso. Claro, en esa evolución pues me voy preparando para entender mejor qué es el éxito, ¿no? Y cuando yo eso lo descubro para mí primero, me parece que es un gran descubrimiento con respecto a lo que se nos contaba en aquel momento, pues en las revistas, pues entendíamos que la gente de éxito es aquella que es futbolista, que es actor, que está en el papel cuché. No, cuando realmente la gente de éxito tiene que ver con aquellas personas que saben quién son, qué hacen con lo que son y luego viene el tener. O sea, vi otros aspectos del éxito desde ser a ser tener. ¿Y qué es lo que llevé a mi libro? Eso. Qué bueno, qué bueno. Explicándolo, qué significa el éxito desde mi perspectiva, ¿no? Siente el presente, te lo mereces. Bienvenido al mundo, me alegro de verte. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este capítulo de lo que pasó el podcast, un programa con una dinámica muy sencilla. Todos los días traeremos invitados para que aprendamos de ellos lo que no está escrito. Hoy me hace mucha ilusión, traemos a una mujer bastante importante en estos días y me hace mucha ilusión que esté hoy aquí. Con todos ustedes, Lidia Monzongo. ¿Qué pasó, Lidia? ¿O qué pasó, Jorge? ¿Cómo estamos? Más feliz de acompañarte en tu podcast, donde efectivamente tanta gente tan interesante traes, ¿no? O sea que me siento afortunada. Muchas gracias por estar aquí. ¿Te apetece un cafecito? Pues vamos allá, vamos Bueno, allá. bueno, ¿Qué te parece? bueno, bien. ¿Mm? Bueno, nuestra invitada hoy en día toma infusiones porque Carmencita también tiene infusiones. Exactamente. Así que, Y de toda la vida tomo Carmencita. sí, tiene un amplio rango de productos y también tiene especias para el café. Por ejemplo, está la Golden Milk, que es para endulzar cualquier tipo de leche, la Swift, que es un poquito más dulce, y la ay, que más oriental. Así que ya sabes, especial Carmencita, una manera más saludable de endulzarnos la vida. Sin más demora, comenzamos la entrevista. La primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo y es, ¿tuviste una infancia feliz? Bueno, bueno. Yo no lo llamaría así. Estamos hablando de una infancia diferente. En aquel momento, pues mis padres trabajaban muchísimo y casi no estaban presentes en mi vida, ¿no? Digamos que parte de mi infancia la considero desatendida como niña. Pero bueno, todo eso me ha hecho fuerte, me ha hecho grande y yo misma muchísimas veces tuve que recorrer los caminos en soledad. Bueno, sí, se puede preguntar, tú naciste en 65. 1965, bien, bien. Bueno, ¿era más de jugar en casa o en la calle? Bueno, las niñas en aquel momento jugábamos en casa, no se nos dejaba salir a la calle, ¿no? Mis hermanos jugaban en la calle, a fútbol, con los amigos, a los coches, yo tenía que jugar en casa y jugaba sola, porque tampoco me dejaban que viniera nadie. Vale, vale. ¿En qué orden naciste, de Yo hermano? soy la primera A ver, de la familia y la única hembra. Después vinieron 3 varones detrás de mí. que ve, yo soy el del medio. Tú eres el del bocadillo, que se llama, ¿no? Sí. Bueno, sí, naciste en el 60, entonces pudiste vivir un poquito los 60, los 70, Sí, los 80. cierto. Entonces pudiste notar el cambio de la manera de pensar, de vestir de la gente a medida que iban avanzando la época. Sí. Acuérdate que ya soy del siglo pasado, ¿no? Bueno, yo también. Dicho de aquella manera, ¿no? Pues sí, efectivamente vi todo ese cambio que se produjo en la sociedad con mucha curiosidad por conocer, ¿no? Siempre me encantaba aprender, conocer, pues por mí los libros y las lecturas fueron súper importantes para acompañar ese proceso de infancia y de adolescencia. Y claro que sí, no tiene nada que ver todos aquellos años que vivimos al momento de hoy, ¿no? Pero bueno, todo está perfecto y correcto en el momento que está. Notaste como más libertad después de, bueno, la época de antes del franquismo hasta después. Bueno, como ya yo cuando nací
aparte de estar en Canarias, que era una notable diferencia, la gente que vivió bajo el franquismo, pero en la península, porque pues cuando tenemos conversaciones sobre ese tema, hay una gran diferencia haber vivido aquí con esa cierta distancia que nos dio, por supuesto, más libertad. Y yo nací ya con un franquismo en decadencia, ¿no? Ya casi que terminaba, ¿no? Y empezábamos a tener más libertades, más maneras de entender la vida de una manera más fresca y más abierta. A mí no me tocó ese franquismo duro, ¿no? Me tocó más relajado. Muy bien, muy bien. ¿Y en qué pueblo te criaste? ¿En Telde? ¿Verdad? ¡Qué bien! Yo soy nacida en Telde. Qué bien, qué bien. Bueno, otra paisana más. Y Ujú. bueno, ¿eres buena estudiante de pequeña? Sí, era buena estudiante porque, como te dije, Jorge, a mí aprender, curiosidad, todo eso estaba. Yo era muy buena en matemáticas. Me encantaba la física y la química y la historia y la geografía. Realmente disfrutaba de aprender. Muy bien. ¿Tu asignatura favorita? Pues mi asignatura favorita pues era la geografía, Qué ¿no? bien, Conocer qué el mundo que en aquel momento se estudiaba tan profundamente, los ríos, las montañas, el país, las capitales, toda esa parte me fascinaba, ¿no? qué bien, qué bien. Y bueno, ¿pudiste terminar la educación obligatoria? Claro, claro. Sí, Ujú. Sí que la terminé. Yo soy de la generación del BUP y del COU, muy bien. de la selectividad, que se llamaba en aquel momento, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, lo que era antes de bachillerato, ¿por qué Sí. rama te fuiste? ¿Por letras? Fui por una rama mixta, como te dije. Apareció un bachillerato mixto que implicaba las matemáticas, la literatura y la historia. Y esa parte de mezclar las dos cosas me encantó. Qué bien, qué bien. Ujú. Bueno, y una vez terminaste eso, ¿qué decidiste hacer? Bueno, en aquel momento cuando terminé, aprobé la selectividad y tal, era la primera vez que se ponía en la Universidad de Las Palmas Ciencias del Mar y quise probar el primer año. Y bueno, no, realmente luego no me llenó y me fui y estudié graduado social, lo que hoy son relaciones laborales. Muy bien. ¿Y eso cuánto te ocupó? ¿3 o 4 años? 3 años, sí, sí, más el proyecto final de carrera, que se llamaba en aquel momento, que más o menos es un añito más, mientras que lo preparas y lo lees y demás. Muy bien. ¿Y durante esa época lo combinabas con algún trabajo o solo estudiar? Sí, ya empecé a trabajar, y claro, hacía un combinado de estudios y trabajo, ¿no? En aquellos momentos era normal eso, ¿no? Sí. ¿Y en dónde empezaste tu Pues mi vida laboral? primer puesto de trabajo fue en el Instituto Nacional de Empleo, en aquel momento, ¿no? Me contrataron y en la oficina de empleo que estaba en Telde, la primera oficina de empleo que tuvimos en Telde, que estaba en la calle Reyes Católicos, que bueno, pues ahí estuve trabajando con ellos como un año y después ya me pasaron a los servicios centrales, que era en Las Palmas. Ese fue mi trabajo mientras estudiaba también. Muy bien. Ujú. Y ahí estuviste durante tu estudio, ¿no? Lo combinaste con nada más. No, esa fue mi parte de trabajo y estudio. Y luego ya pues era una época donde las instituciones empezaban a crecer, era un momento de presentarse a oposiciones, empezaba todo un mundo a abrirse para Canarias, ¿no? También, ¿no? En el sentido de, bueno, pues ayuntamientos, consejerías y tal. Entonces había mucho proceso de oposición y yo pues me presentaba, como me gustaba estudiar, no me importaba, yo estudiaba y me presentaba. Y en una de esas que saqué unas para la Universidad de Las Palmas. Muy bien. Según terminaste de estudiar, te pusiste a opositar. Exactamente. Era muy propio en aquel momento, ¿vale? Estamos hablando de una España de los años 86, 87, 88, ¿no? Muy bien. Entonces, la sacaste a la primera. Sí, Qué bien, qué sí, bien. sí. Y después ya pues dentro de la universidad he opositado varias veces más, claro. Vamos por paso. Una vez entraste, ¿en qué cargo ocupaste? Bueno, entraba de auxiliar administrativo, que era un poquito lo básico, porque era lo que en aquel momento se demandaba, igual que los ayuntamientos y tal, gente pues, quisiera pues el trabajo básico. Y ahí pues estuve un tiempo de mi vida. Ujú. Has sido por muchos años trabajando en la universidad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo te llegó a ese puesto?
porque dentro de la institución, a medida que la institución crece y se demandan pues más puestos de trabajo, más, hay más cometidos, más cosas que hacer, pues aparecen la posibilidad de seguir opositando, ¿no? Entonces, bueno, en este Existe momento... otra oposición Sí, esperando. claro, claro. ¿Y eso de cuánto tiempo tuviste de un cambio de un trabajo al otro? Pues si no recuerdo mal, pues cada vez que yo me he movido mucho de puesto de trabajo, ¿vale? Porque soy inquietilla. Entonces, creo que estuve 2 o 3 en cada uno de ellos, ¿no? Después el que estuve más tiempo fueron 12 años, después otra vez 3 y ahora, en el que estoy ahora también estoy este año cumpliendo 10 años. ¿El de 12 años cuál fue? El de subdirectora de contabilidad y presupuesto. Muy bien, muy bien. Y ahora el que ocupa es de la propia... El de administradora del edificio de informática y matemáticas. Qué bien, qué bien. Donde los estudiantes estudian informática, ciencia de datos y física y matemáticas enfocada en la informática. Bueno, en todo este transcurso de tu etapa en la universidad, ¿cómo te has formado en, bueno, en asuntos de coach, etcétera? ¿Cómo nació esa... Esa inquietud, ¿no? Sí, porque, bueno, es verdad que mientras vas estudiando te vas preparando también para otros aspectos dentro de la universidad. Uno tiene que estarse preparando y formando siempre, ¿no? Pues también en legislación relativo a lo que tú trabajas, mejorar el inglés, mejorar las competencias digitales, o sea, toda esa parte. Pero es cierto que me empezó a atraer muchísimo el mundo del desarrollo personal, el mundo del emprendimiento, porque a fin de cuentas yo soy hija de empresarios, entonces eso también estaba dentro de mí, ¿no? Y desde chiquitita pues ayudaba a mi padre en la empresa, en muchos aspectos administrativos, ¿no? Y claro, pues eso se me quedó así como ese gusanillo dentro. Entonces, bueno, empiezo mi etapa de desarrollo personal, de aprender pues un máster en inteligencia emocional para los negocios, toda la parte de la gestión del cambio, estamos hablando de hace pues aproximadamente 15 años, 17 años, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también me llamó mucho la atención, me gustaba y me apeteció mucho aportar también mi valor desde ese lugar. Y por supuesto, lo mismo que aprendía en esa rama del coaching, pues lo llevaba también a mi trabajo dentro de la universidad, pues en la gestión diaria de trabajar con personas, con equipo y demás, ¿no? Ha sido como llevarlo uno a lo otro y lo otro a lo uno, ¿no? Volvemos porque en ese transcurso de coach y desarrollo personal, diste tu primera ponencia, por así decirlo. ¿Cómo te llevó esa oportunidad? Bueno, pues esa oportunidad muchas veces llega casi sin esperártelo, no te vayas a creer que tú lo preparas y aparece un día y mira, ¿por qué no te importa? Y pues das una charlita sobre eso que tú sabes, ¿no? Y ni me acuerdo bien dónde comencé, porque si me preguntas, he hecho tantas cosas en ese sentido. Y bueno, me preparé y efectivamente después ya de esa primera vez, donde puedes estar nerviosa, a lo mejor no te salen las ideas, te falla lo que ibas a contar, ya pues te vas perfeccionando y lo vas mejorando, ¿no? Vale. Pero sí te acordarás más o menos cuando empezaste. Bueno, fíjate, yo la primera vez, lo primero que me dio la oportunidad de hablar en público, ¿no? Fue la radio. Porque en esa parte que yo comienzo el desarrollo personal, pues se me da la oportunidad de hacer un programa de radio y lo hice durante pues 7 años aproximadamente y se llamaba Momentos de Luz y hacía un poco lo que tú, pero en la radio, ¿vale? Y ahí pues yo empecé a darme cuenta que me encantaba lo de entrevistar, igual que a ti, me encantaba lo de transmitir, contar historias, aprovechar la oportunidad de aquellas personas que venían a Las Palmas de Gran Canaria, que eran autores de libros, que hacían en conferencias de coaching, de emprendimiento, de motivación, pues me lo llevaba a mi programa y los entrevistaba. Entonces, claro, la radio para mí fue mágica porque me descubrió mis propias capacidades y mis propios valores, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuviste? Como unos 7 años hice radio. Hice radio. Una vez a la semana también.
Pero tengo entendido que tenía 2 programas. Sí, empecé con uno, ¿vale? Y luego pues llegó una evolución como sociedad, que fue aquel mayo del 2011, en aquellas manifestaciones, cuando aparecía el partido de Podemos, aquella revolución que hubo en España por hacer una España diferente. Bueno, pues en aquel momento me atreví a generar un Mujeres de Éxito, era mi otro programa. Entonces entrevistaba a mujeres que eran empresarias, que eran profesionales, totalmente independientes, y tratábamos los temas que ocurrían en aquel momento en la sociedad desde su visión, ¿no? Fue el momento que también Obama llegó al poder en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de hacer una visión diferente sin tocar demasiado la política, porque para eso ya había un montón de programas en todos los lados, de radio, de televisión y de todo, pero con esa otra visión diferente, que por eso lo llamábamos Mujeres de Éxito. Qué bien, qué bien. Y bueno, y tengo entendido que también tiene un libro sobre eso. Claro, en esa evolución pues me voy preparando para entender mejor qué es el éxito, ¿no? Y cuando yo eso lo descubro para mí primero, me parece que es un gran descubrimiento con respecto a lo que se nos contaba en aquel momento, pues en las revistas, pues entendíamos que la gente de éxito es aquella que es futbolista, que es actor, que está en el papel cuché. No, cuando realmente la gente de éxito tiene que ver con aquellas personas que saben quién son, qué hacen con lo que son, y luego viene el tener. O sea, vi otros aspectos del éxito desde ser a ser tener. ¿Y qué es lo que llevé a mi libro? Eso. Qué bueno. Explicándolo, qué significa el éxito desde mi perspectiva, ¿no? En todos esos años lo combinaba también como una asociación de mujeres emprendedoras. Eso fue después, eso fue bastante después. Ya eso fue en el año 2019, es cuando un grupo de mujeres, empresarias, emprendedoras, profesionales independientes y directivas, pues hablamos de crear algo que no existía en aquel momento aquí, con un enfoque muy empresarial y dar visibilidad a las mujeres. Y eso fue lo que se creó, ¿no? Y pues durante 5 años he estado llevando la presidencia. Y bueno, pues sí, pues hicimos grandes cosas en favor de las mujeres, pues editar libros, hacer la primera feria de emprendimiento, congresos, en fin, apoyar y visibilizar, porque nos dábamos cuenta que había mujeres con muchísimos valores, que eran empresarias potentes, que estaban pues escondidas, porque la vida te puede, porque no te da tiempo de mostrarte, y yo creo que un papel importante que podemos hacer las unas por las otras es dar paso, que se vea, que se las escuche, que se les vea la capacidad que han tenido, esa capacidad de resiliencia para llegar de un momento difícil a uno maravilloso y de éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se hizo desde la asociación. Qué bueno, qué bueno. Entonces tuviste 5 años. ¿Y qué era la lección más valorable a tu criterio que aprendiste? Bueno, muchas, Jorge. Pues es una pregunta difícil de contestar, porque pues aprendí muchas veces estilos de liderazgo, llevar a la práctica la manera de liderar equipos, generar una tribu, ¿no? Es gente que te siga comprometida, lo cual es muy importante. Estamos hablando de que hoy se habla muchísimo de generar compromiso en las personas, y eso no es tan fácil. Seguir, que te sigan y que te acompañen y que generes confianza y credibilidad, es un gran camino, es un gran camino. También me dio la oportunidad de mostrar mi dote de gestora, de ser capaz de gestionar, ser capaz de esto, ¿no? Buscar un mundo más bonito y otros los crean. Sí. Y yo soy de las que los crean. Qué bueno. Tender puentes, abrir ventanas y puertas para que la gente vaya, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y has notado, aunque queda mucho camino por recorrer, has notado una mejoría
en el papel de la mujer en todos los sectores profesionales? Hombre, a ver, hay una gran mejoría, Jorge, porque además estamos en un país con una reglamentación sobre la igualdad muy importante, pionera, Canarias todavía más pionera, que fue la primera que hizo una legislación sobre igualdad como comunidad autónoma. Evidentemente tenemos un tejido legislativo muy importante que apoya a las mujeres mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siento que a pesar de todo ese tejido, hay mucho por hacer todavía. Hay todavía muchos escalones por subir. Y que nos toca a nosotras. Ya no es mira hacia afuera con respecto a que el gobierno te apoye más, con respecto a que... No, eres tú misma la que tienes que tomar la decisión de dónde quieres estar. Pero sí es verdad que tenemos un marco legislativo muy moderno, muy actualizado, que nos protege mucho, que nos cuida y está bien, ¿no? Sí. Y han notado, no sé si hablando con compañeros y todo eso, sí, la brecha salarial existe. Bueno, ya menos, porque la legislación obliga, ¿no? Obliga a que, por lo menos en un país como España y dentro de Europa, que la equiparación de salarios hombre-mujer esté. Pero bueno, entiendo que no está al 100%, habrá todavía detallitos, ¿no? Pero desde luego donde no está es en países en vías de desarrollo, todavía hay gran desigualdad, o sea, todavía hay mucha desigualdad en el mundo de hombre y mujer por cambiar y por modificar, ¿no? Por eso te digo que aún quedan escalones por subir. Siempre me he planteado la pregunta, antes de ir un escalón más allá, ¿cómo vemos que tú eres coach, pero vemos a otros profesionales como que yo admiro, como Víctor Cooper o María Alonso Puig, etc.? ¿Cómo empiezan los coaches? O sea, porque claro, vemos, hay algunos que tienen distintas profesiones, por ejemplo, uno es doctor, otro es profesor, y a partir de esa experiencia pues puede contar historia a los demás a partir de esa experiencia. Claro. Como, sí, no sé cómo empiezan los coaches. Bueno, tú te refieres más que cómo empiezan los coaches. Yo creo que tú te refieres a cómo empiezan a estar sobre el escenario. A ser ponentes, claro. A ser ponentes, estar sobre el escenario, pues de alguna manera igual que tú haces tus monólogos, ¿no? O sea, eso, un buen día, como tú bien dices, porque tienen una profesión de carácter directivo y tienen una experiencia vital que comunicar, o bien, en este caso, Mario Alonso Puig, porque ha sido médico, lo ha dejado y nos cuenta, o Rojas Marcos como psiquiatra y nos lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esas personas poco a poco van construyendo lo que quieren contar y tienen la credibilidad de que les avala la parte científica, la parte de su carrera profesional para contar eso. Por supuesto, son los primeros que tienen éxito en un escenario, porque tienen que les avala su formación científica y académica. Y eso tiene mucho valor en España y tiene mucho valor en Europa. Después ya vienen los que, sin tener ese tipo de formaciones, pues tienen una historia que contar. Llámese un atleta, un futbolista, un cantante, pues como tú, ¿no? Que también tienen cosas que contar y ya pues afortunadamente hay una gran oportunidad. Es un tiempo donde ahora todo el mundo quiere contar lo que hace, todo el mundo quiere contar lo que es, lo que ha superado, las barreras que ha superado. O sea, perfecto, estamos en el momento perfecto para ser monologuistas, conferenciantes, todo eso. Bueno, pero no sé, en los monólogos sí existe porque es un mundo artístico, existe diferentes escalones dependiendo si eres principiante, te hace tus primeros 10 minutos para probar lo que sea. Supongo que algo más formal. Bueno, están las agencias, ¿vale? Están las agencias de representación y estas personas de las que estamos hablando en este momento, los tops, ¿no? Como Emilio Duró y toda esta gente, pues tienen sus agencias que los representan y para eso se fueron creando, de cuando yo comenzaba todo esto, que no existía apenas agencias a las que hay hoy, tanto para hombres como para mujeres o de forma mixta, son los que los representan, ¿no? Y cuando una empresa, oye, que quiero que me venga Víctor Cooper, que quiero que me venga Emilio Duró, pues tiene un caché y se paga y se hace. Tiene similitudes, ¿verdad? El mundo artístico, claro que sí. Vale. Okay. Bueno,
fuiste nombrada mujer influyente, creo que en 2023, puede ser. En el 2021. 2022, sí, sí. Ujú. Exacto, Sí. exacto. Cuéntanos qué sentiste en esa experiencia. Bueno, interesante, ¿no? Pues queda como algo bonito en tu currículum, pero realmente en la vida real uno tiene que seguir haciendo tu vida, Jorge. Por muy influyente que tú seas, como no te influyas a ti mismo o a ti misma, nada, ¿bien? Pero bueno, agradecida de esa oportunidad, de ese reconocimiento que forma parte de la historia de mi vida, ¿no? Ujú. Sí. Y también hiciste una charla TED, Sí. o varias. Sí, una. A ver. La mía. Hablé de mi libro, Jorge, que antes tocábamos el tema del libro, pues aproveché y lo conté en mi charla TED. Y bueno, eso fue un sueño cumplido, Jorge, porque para alguien como yo, pues tener la oportunidad de subirte a un escenario y hacer una charla TED y que quede ahí, pues oye, pues me siento contenta de haberlo hecho, ¿no? ¿Estuviste nerviosa? ¿Estuve nerviosa? Bueno, yo no me suelo poner mucho ya nerviosa con la cuestión de los escenarios, porque, bueno, he aprendido a conectarme con la gente, con la energía que hay en el lugar. Y sí, es verdad que tengo mi guión de las 3, 4 cosas que voy a contar, pero muchas veces cuando estoy allí delante siento a las personas, me conecto con esa energía, veo sus caras, veo sus miradas, qué les gusta, qué no les gusta de lo que estoy contando, pues a veces me dejo inspirar. Aunque cada caso es diferente, supongo que te darán semanas de antelación que te avisa para un evento, Sí. sobre todo de ese calibre, para tu Sí, preparación. claro, eso lo sabía meses antes, claro. Te da tiempo a prepararlo, ensayarlo, y ceñirte a los 15 minutos. Claro, Bueno, qué eso bueno, es así. qué bueno. Hay otros donde no, donde te dejan fluir un poquito más, ¿no? Dice, pues tienes 1 hora, pues tienes media hora. En otros dice, mira, al final el tiempo se ha comido y te quedan 10 minutos para hablar, pues entonces tú tienes que reducir la conferencia a 10 minutos. O sea, de todo me ha pasado. Yo he estado en Infecar en alguna conferencia de estas o de motivación o de Claro. cosas de estas, sí, y son jornadas a veces van muchos conferenciantes en una misma mañana. Exactamente. Entonces, bueno, si alguien se alarga, el otro se tiene que acortar. Y si empezamos más tarde por la inauguración, pues ya todos nos vamos a tener que recortar. Pero bueno, nada, no, lo importante es estar Claro, y claro. comunicar. ¿En dónde te disfrutas más? ¿En la radio o arriba del escenario? En ambos sitios, es muy buena pregunta, Jorge. Pero hoy como no hago radio, sobre el escenario lo disfruto, es bonito. Pero bueno, pregunta que yo también te haría a ti, ¿no? ¿Tú no disfrutas arriba del escenario? ¿No te lo pasas bien con tus monólogos? Claro que sí, claro que sí. Entonces... Es una pasada. Es una pasada la energía tan bonita que se mueve en ese momento, esa relación con el público y lo que tú cuentas, ¿no? Y sobre todo es que no lo paramos a pensar, pero el hecho de que no saber que una persona sola puede causar sensaciones a tanta gente. Exactamente. Y puedes inspirar, se pueden llevar una frase que la van a repetir en su vida. Qué importante, ¿no? Claro que sí. Y bueno, siempre se aprende, ya sea humor o algo más serio, pues sí que es bonito que la gente esté dispuesta a escuchar y sobre todo que a base de la comunicación y la honestidad es como se arregla el mundo. Exactamente. En un tiempo donde estamos en un momento tan controvertido y tan polarizado, la cercanía humana me parece de suma importancia. Y me alegra mucho de que esa conferencia, ya sea de los top mundial o de los medios, pues hay gente dispuesta a escuchar y a ir y a informarse. Claro. Siempre. Porque, bueno, igual que yo voy también de escuchadora, porque esa curiosidad es importante tenerla siempre en tu vida, a ver qué van a contar nuevo, qué me voy a llevar. Pues está bueno que la gente también la tenga, ¿no? Sí. Y bueno,
hablando de cosas serias o de cosas de actualidad, de que se ha hecho hoy en día, por ejemplo, hablando de la ciencia, se descubrió la cura contra el cáncer de páncreas. Cierto, una alegría, ¿no? Una alegría. Es un cáncer que es muy violento, muy agresivo, ¿no? Sí, sí. Sí, está fenomenal. Se hizo los ensayos en ratón y ahora se está recaudando fondos para Fondos para hacerlo. hacerlo públicamente, ¿no? Con las personas, ¿no? Sí. Me parece fenomenal, eso es un gran avance para la humanidad. Y súper bueno, yo sigo también a la astronauta Sara, Ujú. Sara, sí que es súper conocida y tal, y sobre todo dicen que ha hecho misiones en el espacio con distintos astronautas de diferentes países y Sí, dice que cuando están ahí arriba no hay redecilla entre los distintos países, que están ahí por bien común y por la ciencia. exactamente, lo cual es muy importante. No te muestra que muchas veces lo de las rencillas y que tú eres de aquí y yo soy de allí es una cosa más creada que la realidad, porque todos somos humanos y pertenecemos a la humanidad, Claro que sí. a lo grande. Muy bonito, muy bonito. Bueno, y tú que trabajas en el sector público, en la administración pública, ¿notas la burocracia en el día a día? A ver, no en mi sector, ¿no? Que es el sector educativo y las universidades son un tanto diferentes. Ciertamente todo se ha burocratizado, reglamentado mucho. Bueno, pues a raíz de las situaciones que han ido pasando en el país, donde descubres, bueno, pues allí hay un vacío legal, allí hay un vacío en el procedimiento, hay que mejorarlo, pues también para acercarlo, para hacerlo más fácil a los ciudadanos, ¿no? Y sabes que todo el tema que tiene que ver con la tecnología, la digitalización, nos ha favorecido mucho. Antes todavía era mucho más papel y hoy con tu firma digital hay un montón de cosas que tú puedes hacer como ciudadano, ¿no? Lo cual es positivo. Pero bueno, como todas las cosas tienen un lado B, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, ¿no? Bueno, sí, lo único malo, cuando yo estaba, no sé cómo se llama eso, la gestión de la universidad, era coger números para tus trámites. Claro, ahora ya no lo necesitas. Antes había colas. Había cosas. Cuando tú seguramente estudiaste había colas en tiempos de matrícula, porque tenías que Claro. coger el número para la matrícula y había que ir temprano y se repartían a lo mejor 50 números. O sea, fíjate lo que hemos cambiado a que hoy no haya ningún Ah, ya no hay número. ya no hay números, ya no hay estudiantes en ¿Y la... cita previa? Bueno, cita previa sí. Sí, claro. Si tú tienes que venir para algo que no te sabemos resolver, con un correo electrónico que tú nos mandes. Vale. Hoy con que nos mandes un correo electrónico vamos a estar contestando todo el día, contestando correos. Y a lo mejor no tienes que venir, lo resolvemos sin que venga. Fíjate qué positivo, ¿no? Sí, sí. Es que yo recuerdo, por ejemplo, una vez que me cambié de especialidad, pues Sí. había que coger números. Claro, pero eso ya no, nada, hemos mejorado muchísimo. Por lo menos en la universidad, en otros lugares, pues no lo sé. Como te digo, no todas las instituciones funcionan igual, pero para ustedes se ha mejorado muchísimo todo. Ya no tienen que venir si no quieren. Incluso también creo que había que ir a la administración para solicitar los Erasmus. Pues ahora nada, todo por correo electrónico. Mándame el papel, te doy el papel, tal, y tú ni apareces, ni se te espera. ¿Qué pasara? Sí, nos hemos digitalizado muchísimo. Es que yo dejé la universidad en 2016. Bueno, pues de 10 años que te has ido, nos hemos digitalizado, pero de forma bárbara ¿Qué pasada? y muy bien digitalizado. ¿Qué pasada? Yo como pasa el tiempo, 10 años ya. Sí, sí, pues ya te estoy viendo 10 años. 10 años. Qué Sí, bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Pues, ¿y tú estás contenta? ¿Estás feliz en el trabajo que estás? Sí, me gusta. Es un reto. En muchas ocasiones a mí me encanta la variedad y este trabajo es bastante variado. Bueno, Tienes muchas cosas en el día a día, tú puedes llevar una agenda, ¿no? Pues voy a hacer esto, voy a preparar lo otro y tal, y de repente llega y ¡puf! La agenda no sirve para nada, tienes que hacer otra cosa, porque tienes que resolver otras situaciones, logística, del personal, del estudiantado, en fin, infinito, pero es muy variado. Y bueno, supongo que siempre es horario de mañana. Sí, efectivamente. A veces te tienes que quedar de tarde porque
pues hay picos de trabajo, como puede ser en momentos de las matrículas, por ejemplo, ¿sabes? O en momentos de cierre económico. Tienes que dar unas horitas más y porque si no, no avanza. Como en casi todos lados. Como en casi todos lados. Es así. Vale. Hay que echarle horas para que a veces las cosas salgan, porque en el día a día de la mañana pues también te interrumpen las llamadas, te interrumpen las personas que entran en tu despacho, te interrumpen pues otras situaciones, entonces al final, ¿dónde te queda el espacio para trabajar cuando tú estás en soledad? Sí. Porque para elaborar una resolución, para elaborar una carta, para elaborar una memoria, todo eso tienes que tener tranquilidad. No conocía, aunque yo estuve trabajando en Cabildo 10 meses en cooperación institucional, sí, Ajá. para los equipamientos locales, lo que es el alumbrado, Sí. ¿cómo se dice? Controlar el alumbrado, los parques de las calles, los contenedores de basura, etc. Pero no sabía yo porque eso era tan amplio que podía llevarlo al día poquito a poquito, pero no conocía que la administración pública también, pues, no te daba la jornada laboral para todo el trabajo que tienes que sacar. No me da. Hay momentos de picos de trabajo, como te estoy contando, que nos parece infinito, que no vamos a terminar nunca, ¿vale? Sí, que sí, nos claro. parece súper infinito y que esto no termina Sí, y sí. que hay que echarle horas y hay que echarle horas, porque no queda de otra, Creo si que no, no sí. acaba. Yo creo que sí. El mismo tema de Erasmus que tú estás comentando, Jorge, piensa que todos los Erasmus que se van al país que se vayan, hay que tenerle todo listo y preparado para que se puedan ir. Pero todos los que vienen, también tenemos que tenerle todo listo y preparado para que puedan entrar. Y para que puedan ir a clase y tengan su grupo, o sea, tela marinera. Y también la transferencia cada mes de las becas y todo. Toda esa parte, cuando toca, eso le toca a otro área, no me toca de lleno, pero, en fin, que hay trabajo, hay trabajo. Sí. Cada día se aprende algo nuevo. Sí. Claro que sí. Te voy a hacer la pregunta de lo que pasó el podcast, ya que todo lo que has nombrado, todo lo que ha hecho, todas las conferencias que has dado y todo esto, así que ¿crees en la meritocracia? Creo firmemente en la meritocracia. Creo en ello. ¿Y tú? Yo sí creo en ella, creo que es medio para conseguir las cosas y que tengan sentido a la hora de conseguirlas. Pero sí, es verdad, desgraciadamente, y estaría mintiendo que no siempre se da. Pero debería existir y se tiene que el sistema regular para Sí. que se premie de manera honesta la meritocracia. Sí. Y se haga pues una valoración pues un poco como Estados Unidos, ¿no? Que para eso es un país que la meritocracia está ahí, latente, y por eso la gente tiene también de alguna manera una visión sana por prepararse y por mejorar. Pero aquí somos más de todo el mundo igual. Ponemos igual los complementos, ponemos iguales los salarios, los requisitos los mismos, pero todo el mundo igual, todo el mundo igual, todo el mundo igual. Efectivamente, la meritocracia no tiene ese valor que debería tener, ¿no? Para motivarte a mejorar tú, ¿no? Porque si esa meritocracia de la que tú cuentas existiera en el día a día, oye, la gente se la motivaba. Pero todavía hay gente que te pregunta, ¿pero para qué estudias? Pues es que al final nada. Sí, hay dos conceptos en los que hay que ahondar. Uno es el concepto de oportunidad. Sí. Si tú te preparas, estudias, trabajas, tienes claro a dónde quieres ir, pues no veo mal si hay una persona con buena fe que te dé una oportunidad para tú soltar el trampolín y demuestre lo que vale. Por supuesto. Eso es bueno porque si no, no existiríamos y no avanzaríamos. Exactamente. Pero sí, lo que se ve mal es que si alguien no se prepara, si alguien no estudia y que no trabaja, que se le dé ese trampolín.
ahí ya... no nos parece igual de alguna manera, no nos parece igual de justo, visto desde ti y desde mí, ¿no? Sin embargo, yo creo que existe, vamos a llamarlo una justicia por encima de lo que tú y yo creemos, y cada persona pues de alguna manera tiene su destino, ¿no? Y en ese destino puede haber situaciones donde no teniendo las mismas capacidades que otro, tenga una oportunidad. Sí. Y a lo mejor esa oportunidad es importante que la tenga para su vida, Claro. si la sabe aprovechar. Claro. A lo mejor a mí no me gusta que el otro haya tenido esa oportunidad, pero yo me tengo que hacer un planteamiento. ¿Y por qué no me gusta? ¿Por qué no me la han dado a mí? No es por cuestión de no gustar, sino que esa persona en concreto que se le ha dado la oportunidad sabe que se ha aprovechado y tiene la vida hecha, y a lo mejor no por mí, sino por otra gente, ve mucha gente con talento y tal, y ves que no llega, y esa persona que... Claro, y otras pues aparentemente con menos talento llegan, aparentemente, ¿vale? Pues yo creo que eso tiene una lectura más amplia, Jorge, claro. Y nos llevaría a un programa completo. Claro. Pero no, yo lo he hablado con otros artistas, con otros cantantes, y es verdad que veo algunos que sí que están apenados y verdaderos. Sí, por supuesto. Y verdaderos, pero no solo pasa en el mundo artístico, sino en el mundo de empresas. También. Por ejemplo, yo quiero pensar que, ¿cómo se dice? Si tú empiezas de becario y quieres aprender, pues pon toda la carne en el asador. Si te tienes que quedar un poco más, te queda un poco más. Si te mueves, si preguntas, si va a pagar, pues ese piropo se merece con los años ascender poquito a poquito. Pero después hay algunos que sin aprender, sin nada, por ser amiguismo o de otro, es que pasa en todos los sectores. En todos los sectores. Y eso pasa en todos lados, Jorge. Pero también ahí nosotros, para mí, la pregunta, cuando eso ha pasado delante de mis narices, que también ha pasado, ¿vale? Y también lo he visto. La pregunta no es hacia allá, la pregunta es para mí, oye, que yo tengo que aprender de esto. ¿Cuál es el aprendizaje que yo tengo que sacar? Pero más que una queja, es una descripción de lo que pasa. Sí, es una realidad. Es una realidad que, bueno, está ahí en la sociedad en la que vivimos, tanto tú como yo, y lo vemos en ocasiones que eso ocurre. Y yo siempre digo, la pregunta es para mí. ¿Qué siento yo con respecto a esto? Por eso la pregunta es que si creen en la meritocracia y que si ve, yo quiero pensar que sí, que en su mayoría se da de verdad. Sí, yo también lo creo. Quiero pensar en ello, lo prefiero. Me hace sentir más paz pensar eso que pensar lo otro, Jorge. Claro. Y la segunda pregunta de lo que pasó el podcast es, ¿eres feliz a día de hoy? Bueno, soy bastante feliz. Acuérdate que desde mi punto de vista la felicidad son momentos, no es una tabla rasa todo el día eres feliz. Hay momentos donde hay situaciones que te bajan la energía, ¿vale? Vamos a llamarlo así, pues la felicidad es una energía preciosa y hay momentos donde, bueno, pues no tienes el mismo día, las cosas no salen igual, alguna situación familiar, de pérdida o de lo que sea que te baja un poquito el estado de ánimo y energético. Pero bueno, en general, soy una mujer feliz. Si tuvieras que decirle a alguien mirando a cámara, ¿cómo motivaría a alguien que quiera dedicarse en el mundo, sí, o del emprendimiento, o de coach, según tu manera honesta de luchar para conseguir sus sueños, no sé, de tu punto de vista? Pues yo siempre les animaría, ¿no? Igual que tuve que animarme a mí misma, pero he animado a muchas personas a lograr y cumplir sus sueños. El camino de los sueños o el camino del emprendimiento, que yo considero que también es un camino de desarrollo personal, emprender, porque hay una parte importante que tienes que aprender y tienes que desarrollarte como persona para ser ese empresario, ¿no?
y cumplir ese sueño de llegar a tener ese producto o ese servicio que tú sueñas, ¿no? Por supuesto, la confianza. Creo que confiar en uno mismo es importante y trabajar, ahondar ahí, qué cosas son las que te limitan, que no te permiten confiar en ti. Así, Jorge, como tú te has preparado tu podcast y has confiado en ti y o qué pasó, va adelante cada semana, pues tú eres un ejemplo de confianza en sí mismo a sacar algo adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues animar, por supuesto, siempre. Fíjate que cumplir sueños es una energía muy bonita porque te mantiene en activo, ¿no? Siempre hay otro escalón más, hay otra opción más, alguna cosa más a la que tú quieras llegar, algún país al que visitar, alguien al que conocer, ¿no? Entonces eso es como una energía de chispa, ¿no? A mí eso me mueve y yo les animaría a las personas a vivir desde ese lugar, desde esa chispa de vamos a crear aquello que yo quiero crear en mi vida. Y para eso tiene que empezar por creer en ti. Bueno, yo lo decía Bad Bunny el otro día Sí, en recuerdo la que- Super Bowl, ¿no? sí, Cree en sí, ti creo en ti, que él está ahí porque creen en ellos. porque creyó en sí mismo cuando nadie creía, lo cual es importante, ¿no? Mantenerse ahí. Sí, y hablando de esto, que es un tema de actualidad, más allá que te guste más o menos su música o sus letras, el mensaje que puso ahí es muy bonito, es muy inspirador Sí. para todo lo que está pasando ahí en el otro lado del charco. Sí, exactamente. Ujú. Bueno, se ha elegido como un líder latino importante, ha tomado ese papel importante y con su lenguaje, con su mensaje, con la música, o sea, fue un todo, ¿no? Y esa persona humilde, porque ha sacado el valor de la humildad, que la ha puesto ahí, también sobre el escenario, ¿no? Y yo estoy aquí porque muchísimas personas han ayudado para que yo esté aquí. Entonces voy a considerarles, ¿no? A mí eso me encanta. Me parece que ese es el líder de servicio al que tenemos que tender hoy, ¿no? Y él lo ha puesto en valor. Sí, sí, la verdad que sí. Ha sido para mí importante, ¿no? Vivimos un tiempo especial porque, Jorge, estamos en un año que la semana que viene tenemos la entrada del Año Nuevo Chino con el caballo de fuego. Y el día 17, y al mismo tiempo es un día de luna, de un eclipse de un eclipse de sol parcial que vamos a tener, ¿no? Entonces, estamos en el año que el caballo de fuego fue otra vez hace 60 años atrás, en 1966, al año siguiente de yo nacer. Era un año de comienzo, un año 1, igual que este año, 2026, y el caballo también estuvo allí. Y por similitud, la constelación que está en este moviéndose, los planetas que se están moviendo en este preciso instante, son lo mismo que pasaron en aquel 1966. Y en aquel 1966 aparecieron los Beatles con su música diferente. En aquel 1966 apareció el movimiento hippie y cambió el mundo después en el mayo del 68. Y teníamos la guerra del Vietnam, que ya el mundo se hartó de esa guerra, ¿bien? Porque ahí se demostró que queríamos paz. O sea que fíjate qué importante lo que tenemos. Y aparecen líderes. Por eso fue que no fue el paso a la luna, más o menos. Me parece que fue después, un par de años después. Bueno. Pero ahí empezó un gran cambio en la humanidad que yo tengo la confianza que iniciemos un camino distinto, Jorge. Ojalá. Vamos a verlo, tanto tú como yo. Las cosas están cambiando. Ojalá. Pero sí, se ha visto que las cosas, más que los grandes líderes, lo cambia la gente. Bueno, efectivamente, tú lo estás diciendo. Los desastres naturales que hemos tenido en toda Andalucía y desde el año pasado, el tren, las desgracias, ¿quién realmente tira por la humanidad? Las personas. Sí. ¿Quién se pone al servicio? Las personas, ¿no? Sí. Entonces, ese valor es importante verlo. Sí. En una pasada que antes de llegar al servicio de emergencia, hasta adolescentes, niños ayudando a Ayudar.
¿no? Entonces eso implica que la humanidad, más allá de todo lo que veamos en las televisiones, en las redes sociales, al final la humanidad mueve y te mueve el otro, ¿no? Creo que sí. Ayudar, pues eso es importante. Y yo estoy muy contenta de todo eso que se está viendo, porque se está viendo un movimiento, ya te lo estoy contando, igual que en otro tiempo, otro movimiento. ¿Qué va a pasar con todo esto? Ahí, lo dejamos por un capítulo nuevo tuyo. Claro que sí, claro que sí. El otro día vino un actor y dice que por lo menos va a repetir una vez por año. Venga, qué bueno, siempre hay que contar nuevas cosas. Oye, claro. La verdad que sí, la verdad. Claro que sí. Bueno, no te lo pregunté antes, pero te lo pregunto ahora. ¿Cuál ha sido tu amplitud de dar conferencia? O sea, Península, Canarias, ¿cuál ha Sí. sido? Bueno, sí, he estado en Europa, en algún evento europeo también, en la península, como tú dices, y nuestra tierra. Qué mejor lugar que hacerlo en tu tierra, ¿no? El más lejos. El más lejos, yo creo que he estado en Bruselas. Qué guay, En Bruselas, sí. qué guay, qué Es guay. lo más lejos que he estado, ¿no? Haciendo este tipo de cosas, aunque no, estuve en Argentina también participando en una mesa redonda en un congreso de mujeres empresariales en Buenos Aires, año 22. Qué guay. Año 22. Qué guay. Y lo de Bruselas también relacionado con Lo mismo también emprendimiento. relacionado con las mujeres emprendedoras. Qué También. Hablando de países, ¿cuál ha sido el lugar que no sé si está acostumbrado a viajar? ¿O Mucho. viaja mucho? Mucho, mírame, viajo mucho. Mm. Me encanta. ¿Cuál ha sido el país que más te ha gustado visitar? Eso está difícil, Jorge. Mucho. Está difícil porque realmente cada lugar tiene algo especial que me lo ha hecho atractivo, ¿no? De hecho, yo siempre voy viajando a países que soñaba con visitar y voy haciendo mi lista y voy tachando, ya estuve, ¿no? Hombre, un país que por supuesto para mí era infinito estar y me encantó fue Egipto. Qué guay. Egipto, los templos, ese Nilo maravilloso, las orillas del Nilo. Bueno, eso para mí fue un súper viaje de mi vida. Otro súper viaje de mi vida, que he estado 2 veces ya en esa ciudad, es Estambul, ¿no? Esa ciudad que forma parte de la historia de la humanidad, la antigua Constantinopla, la unión de Asia y Europa, maravillosa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Yo viajo mucho, México me encanta, Argentina precioso, estuve en Ushuaia, que es la tierra del fin del mundo. ¿Qué te puedo decir? Qué bueno. No me tires de la lengua porque echamos otro podcast hablando de viajar. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, sí. La verdad es que yo también lo descubrí en pequeña escala, pero sí, cuando fui a Japón y me he dado cuenta que viajando es como te da un choque, un razonamiento, es decir, sabemos menos de lo que pensamos. Claro, y tienes que ir con la actitud de aprender, no de que yo me lo sé todo. Realmente tú allí te pones en humildad y aprendes de todo el mundo. He estado en la India 2 veces, he estado en Marruecos, todo eso, pues me encanta, porque allí pues vas a aprender. Desde la cocina, que la comida es viajar también y es cultura, hasta su propio arte, sus manifestaciones religiosas, la forma en la que se viste, Sí, o sea, la forma todo. de tratar a la gente. A la gente, o sea, realmente, como dices tú, es un baño que te traes en la mirada distinto, Y ¿no? como en un mismo país, distintas zonas, algunos son más serios, otros más disfrutones, Sí, o lo sí. que sea. Sí, a mí me encanta. Qué guay, qué guay. Ya podemos hacer un podcast de viajar. Sí. Y te voy a hacer ya la pregunta rápida y divertida. A ver, película favorita de todos los tiempos. Uf, con lo cinéfila que soy, tengo muchas películas favoritas, Jorge. Muchas. Sí. Madre mía. Memorias de África es una gran película para mí, Sí. por ejemplo. Es una gran película. La Guerra de la Galaxia. Ah, Yo soy chica de Guerra de la Galaxia.
porque era adolescente cuando se estrenó la primera, ¿no? Por favor, de las cosas más bonitas que ¿Llegaste pude. a ir al cine? cuando se Claro, estrenó? mis padres me dejaron ir y la vi en el cine. Es la primera vez que fui a ver una película sola con amigas. Qué guay. Imagínate, ¿cómo no me voy a acordar de la Qué saga guay. de la Guerra de la Galaxia? Sí, bueno, dice que se vivió con mucho... Uf, maravilloso, bueno. maravilloso. Después El Señor de los Anillos también me ha parecido un peliculón, Harry Potter, esas también me han gustado mucho. Y luego películas de antaño, de las de blanco y negro, ¿no? Casablanca, son películas, bueno, que están ahí también, forman parte de la historia que he podido ver, ¿no? ¿Actor o actriz favorito? Meryl Streep, por ejemplo, me fascina. Antonio Banderas. Qué guay. Y luego los grandes, Robert Redford, por favor. Mm. Mi Robert Redford. Qué bonito, Sí, qué sí. bonito. Hablando de cine, ¿verdad? Te vi en el Festival de Cine de De Garda. Galdaraí, te vi yo Sí. también a ti. Sí, y ¿cuál es tu relación con el festival? Me invitaron. Ah, Yo sabía que estaba, pero no había ido en otra ocasión. No sé si tú habías ido otra vez sí, o más veces. sí. Y me invitaron esta vez, la verdad que me pareció bonito, que lo tienen muy bien organizado, de mucho nivel. Me gustó. Sí, es bonito ver cómo estos festivales se hacen, porque al igual que hay festivales de música y ver la variedad de música, ver como otros proyectos de fuera se Se ven en nuestra Claro, vida. claro. Y conocer además a los actores que participan, todo eso está muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, libro favorito de todos los tiempos. Uf, de todos los tiempos, tú sabes los años que tengo yo y todo lo que me he leído, madre mía, por Dios. Bueno, pero libros que me hayan impactado, así como Los Pilares de la Tierra, es un libro que me impactó mucho. Hay otro que me gustó mucho porque era mucho más jovencita y era El pájaro espino, que también hubo película de ese libro. El tiempo entre costuras, que es más reciente. Sí, Me gusta de mucho hecho, la... hubo una serie. Sí, también me gusta mucho la novela histórica. Pues la verdad es que yo leo muchísimo. Y desde siempre, ¿no? O sea, hay muchos libros que he leído a lo largo de mi vida, muchos, ¿no? Pero así a voz de pronto pues se me viene Los Pilares de la Tierra como un gran libro, El pájaro espino como otro gran libro, ¿no? Pues enhorabuena, porque a mí cuando los libros son un toque súper grandes sí me dan una cierta resistencia, pero enhorabuena. Sí, pero reconozco que me encanta, me gusta muchísimo. Canción favorita de todos los tiempos. Bueno, canción favorita de todos los tiempos. Hombre, me gusta mucho el Imagine de John Lennon, hablando de lo que estamos hablando aquí, de este momento mundial que vivimos, ¿no? El Imagine de John Lennon me parece una canción eterna, ¿no? ¿Cantante favorito? Tengo montones, porque también me encanta, claro que sí. Pues mira, me gustaba muchísimo Michael Jackson, pedazo de artista. Tina Turner, por favor, ¿vale? Donde esté Tina, wow, pedazo de voz, ¿no? Bueno, españoles también tenemos, ¿no? Grandes voces como ha podido ser Rocío Jurado y yo qué sé, también Lola Flores, son música de nuestra tierra. Y luego todos los grupos musicales, Rafael que lo he visto en acción, es un actor y un cantante espectacular, ¿no? O sea, hay muchísimos para ir. Perales, Los Pecos, yo soy generación Peco. Yo soy generación Peco, entonces Qué bueno. mucha gente. Qué bueno. Me encanta la música. Qué bueno. Sí. Sí. Yeah. Mi madre está sonriendo porque era época de ella también. Sí, señor. El año pasado fui y vi a Los Pecos por primera vez en mi vida de cerca. Qué guay. Estoy hablando con ellos. Qué guay. Un sueño cumplido. Qué bien. Sí, pues yo les decía, lo que hubiera dado yo con 15 años por estar con ustedes en el mismo hotel, desayunando en el mismo hotel, lo que hubiera dado, imagínate con 15 años, generación Peco. Era Peco. Sí. Qué guay. Fue un súper momento bonito. La verdad que en cuanto a la música, dice mucha gente, yo la he escuchado, que la música de antes era bastante entrañable. Sí. 60, 70, 80. Sí, fue un boom
que tuvimos en España de música española muy buena, ¿no? Y después la Bonnie M también, por ejemplo, con la parte de Supertramp. Después ya más duro, Pink Floyd, AC/DC. Claro. O sea, es que escuchábamos toda la Es música. verdad. Es que en aquella época escuchábamos toda la música. Somos esa generación. Hoy están los nuevos, ¿no? Están pues más los raperos, los bachata y toda esa parte, ¿no? Pero Sí. vivimos en un tiempo glorioso de la música para mí. Sí. En verdad, y se dice Kiss Sí. y todo eso. Todo eso todavía está por el mundo dando conciertos. Después un poco más avanzado, Queen y todo. Claro, por eso te digo que se vivieron ahí esos años entre los 60 de la música española, después los 70, los 80 de la movida madrileña, ¿no? Y que aparecieron tantos grupos y aparejado a todo eso, los Rolling Stones, todo ese movimiento de rock, estaba ahí también, ¿no? Sí. No sé si tú llegaste a ver o aquí en Canarias pudo haber los tíos esos vestidos de campana con pelo a los afro. Bueno, no me acuerdo porque, bueno, en aquel momento tampoco, como jovencita, tampoco ibas a los conciertos, pero venían, ¿no? Venían. Fíjate que hoy mucha música tira de allí, ¿no? Hacen remakes. A mí Eros Ramazzotti me encantaba, Laura Pausini cuando apareció. O sea, al final tiras de ahí, ¿no? Porque es que esa es una base muy importante de la música, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, es que Luis Fonsi sigue triunfando ahora como antes. Como antes, Alejandro Sanz, o sea que, en fin, Julio Iglesias, un gran artista internacional, español, con una música oída en todo el mundo, ¿no? O sea, creo que hemos sido afortunados de vivir esta etapa especial de la música, ¿no? La verdad que sí. Los de mi generación. ¿Serie has visto? ¿Serie, Pablo? Ay, chiquillo, a veces no me da la vida para ver series, ¿vale? Pero... Bueno, hay una serie que cuando salió me gustó mucho que se llama Entre Fantasmas, Vale. que habla mucho de ese periodo y entre vida y muerte, que me gusta mucho cómo ella lo enfoca, me ha gustado. Me gustó mucho la serie, cómo se llevó el libro del tiempo entre costuras a serie, también me ha gustado. La serie Hierro, que es más reciente, Sí, que ha puesto de manifiesto la Isla del Hierro y bueno, pues claro que sí, ¿no? Y dentro de lo que puedo ver, ya, de que es lo que mi tiempo me permite. Vale. Me encantan las películas de Navidad. Eso te lo dejo ahí. Es verdad, en la familia siempre lo vemos. Me encantan las películas de Navidad. Qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Tú eres de los que recoge pronto el árbol cuando se acaba el periodo? ¿O tal? El día Rey ya recojo todo lo que hay. Vale. No voy hasta todo enero con eso. A ver, Jorge, ¿tú lo quieres todo enero también? No, pero Yo sí. el día Rey ya aprovecho ya para recoger. 2 días, ahora que tengo un sobrinillo de que Pequeñito. va a cumplir 2 años ahora, pues lo dejamos una semanita por si acaso. Claro, porque a él le gusta. No es lo mismo. Claro, parece muy bien. Vale. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué tal te gusta eso de ser tío? ¿Cómo lo llevas, Jorge? Pues la verdad que es una experiencia. Yo es que he tenido suerte y estoy comprobando ahora lo que se dice que los niños son como esponjas y todo lo que decimos o hacemos lo termina aplicando a él. ¿Ves? Y ya es increíble que con casi 2 años dice frases enteras. Es que, no sé, es como un mini adulto. Es un mini adulto. Y dice, sí, hasta pide permiso para coger cosas, repite lo que dice, identifica las cosas, tiene memoria de cosas que ha pasado de antes. Una pasada. O sea, que estás feliz haciendo de tío, ¿no? Sí. Qué bueno, Jorge. Qué bonita experiencia. Es una pasada. Y es dependiendo, porque sí, no le dejamos ni ver televisión mucho, ni coger tablet, y todo lo que aprende son cosas físicas Claro, y todo. Y entonces eso le da una educación más natural y como Claro. que absorbe más. Claro, qué bueno. Qué rico. Ya prepárate un monólogo sobre tu papel de tío. Ah, Sí. Por ejemplo.
Puede creer, el otro día, gracias a mi sobrino, he probado el tren de los alicios. Y te montaste con el niño. Sí, sí, ¿Ves? iba rapidito, ¿eh? Sí, ves, que ya puedes hacer un monólogo de tu vida de tío. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, la verdad que sí. Y aprende que en su momento nosotros fuimos así de pequeños. También, claro, Mm. claro que sí. ¿Qué hace cuando no está trabajando? Difícil porque siempre estoy haciendo alguna cosilla, Sí, sí, ¿no, sí. Jorge? Pero bueno, me encanta la playa, Sí, por sí. ejemplo. Me encanta ir a la playa. Y estoy cumpliendo además otro sueño que es bailar sevillana. ¡Ole! Llevo un año, ya me salen más o menos las 4 sevillanas, más o menos. Sí. Perfectas, ¿no? Pero más o menos me salen. Qué bien, qué bien. Era un sueño que yo quería cumplir desde chiquita y lo he hecho. ¿Te gusta el folclore andaluz, entonces? Sí, Mm. me gusta mucho. Bien. O sea, esa pasión. ¿Pero tiene alguna ramificación o de familia o No. apego por...? Como no fuera que en otra vida vivía en Andalucía. Y lo dejo ahí, A ver. por si acaso. Y empieza con lo básico, eso de coge la manzana, agarra la Sí. manzana y todo. Pero yo pensaba que eso se empezaba por ahí, pero la profesora primero empieza por los pies. A ver. Cuando ya te has aprendido bien los pies, te mete los brazos. Y por último las manos. O sea, esto que tú crees que es así, esto ha sido lo último que hemos metido. Porque primero son los brazos. Y de los brazos a las manos pasan días y semanas. No te creas tú que se aprende todo ahí a la primera de cambio. Pues vale, curioso, curioso. Curioso, ¿verdad? Yo también digo, esto se aprende enseguida. ¿Qué dice? Hay que aprender los pies, a mover los pies, después los brazos y después más tarde las manos con los brazos y con los pies. Esto es como aprender a conducir. Ya cuando llegas a ese momento ya no te acuerdas qué pie estás moviendo ni qué mano estás moviendo, pero bailamos. Mujeres referentes, da igual que sea a lo largo de la historia, que has admirado. Que yo admire. Sí. Pues mira, he admirado a mujeres que han sido pioneras en lo que hacían, porque como me gustaba leer, a mí me ayudó muchísimo la lectura para yo también conocerme a mí misma y saber qué es lo que quería hacer en mi vida, ¿no? Entonces leía libros que escribió una periodista que se llamaba La Reina de África, otro Las Damas de Oriente, y hacía referencia a mujeres que fueron pioneras en el mundo, en ir a África cuando nadie iba, ¿no? Con aquellos trajes y toda esta historia, y cómo fueron bastante pioneras en lo que hicieron, ¿no? Esta es una periodista española que se llama Cristina Morató, que escribió la historia, ¿no? Me inspiró mucho también la historia de Freya Starr. Freya Starr es una mujer inglesa que fue la primera que recorrió Yemen, el Yemen actual, en burro, y a través de su descubrimiento se hicieron los mapas de Yemen. Y ella pertenecía a la Sociedad Geográfica de Londres, que todavía existe como club, como asociación, y me fascinó como ella se atrevió en aquellos tiempos. Estamos hablando del siglo XX, pero años 30, años 40, cuando nadie hacía eso, ¿no? Por supuesto, me gusta Oprah Winfrey, es una mujer que admiro por cómo hace sus entrevistas, toda esta parte. Agatha Christie, también me ha parecido una escritora interesante en la humanidad. Hombre, Madame Curie, hay muchísimas mujeres. Sisi Emperatriz también fue una adelantada de su tiempo, vivió en la corte, en una corte muy dura, muy férrea, y ella era un alma libre, ¿no? Como toda esa parte. Hay mucha historia que podemos leer de las mujeres, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues, sin más demora, te voy a pedir que firmes nuestro baloncito oficial. Nuestro baloncito. Ay, está aquí. Este baloncito se está llenando, ¿eh, Jorge? ¿Tienes preparado el otro? El otro baloncito ya Sí, para... sí, ya tengo uno vacío. ¿Tienes uno, verdad? Muy bien. Muy bien. Hecho. Muchas gracias. Mi balón firmado. Muchas gracias. Gracias, Jorge, a ti. Ponemos aquí. Muy bien. Bueno.
Bueno, Yo- cuéntame, ¿cómo te has sentido tú entrevistándome a mí? Pues súper cómodo, pero Bueno, pues, antes de despedirte como has debido, muy bien. tengo aquí un detallito de Ok. mi patrocinador de Sí. Carmencita. Ay, qué mono, por favor. Ah, Muchas que, gracias. estos paquetes Sí. son de personas con autismo, Ay, elaborados por personas con autismo. ay, qué bueno. Oye, muchas gracias. Qué bonito. Pues dar las gracias a Carmencita por patrocinarte, porque creen en ti y en lo que tú haces, lo cual me hace muy feliz. Y yo soy consumidora de Carmencita toda la vida, Sí, porque eso estaba de toda la vida sí, en nuestras casas. sí, sí. Eso sabe más mi madre que yo. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Muchas por gracias, compartir Jorge. un ratito con nosotros, por contestar todo de manera tan amplia y honesta. Ujú. La verdad que ha sido un regalo conocerte y aprender de ti. Muchísimas gracias, Jorge, por invitarme a ¿O qué pasó? ¿Eh? Sí, sí, Y feliz de poder compartir este ratito con todas aquellas personas que ahora nos van a escuchar. sí, sí. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes, para ver gente tan maravillosa como Lidia Monzón, pues suscríbanse, denle a la campanita y un me gusta no estaría mal. Como decimos los canarios, no sean agarrados. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el camino. Hasta luego. Hasta luego.